El día del enfermo, la Iglesia, desde que se fundó, ha estado cerca del enfermo, porque además Jesús así nos lo dice, ¿no? Hay que estar al lado del enfermo, curando al enfermo, ayudando al enfermo, y en su momento, si el enfermo lo pide, rezar con él y celebrar los sacramentos. Entonces eso es muy antiguo. Sin embargo, en nuestra Iglesia española, desde hace 25 años, pues se creó el Día de la Pascua del Enfermo. Entonces, celebrar con el enfermo su día, y lo hicimos desde el punto de vista de la Pascua, que es el día de la vida, y entonces transmitirle al enfermo vida y esperanza. Después el Papa Juan Pablo II pues pensó que se debería de tener una jornada mundial del enfermo, y pensó que el día mejor sería el día de Nuestra Señora de Lourdes. Entonces, alrededor del 11 de febrero, pues se celebra en el mundo entero, por lo menos nosotros los cristianos y los católicos, el Día Mundial del Enfermo. La Pastoral de la Salud, yo pienso que debe de estar organizada desde la Iglesia local fundamentalmente, y a partir de ahí que se extienda, no solo en los hospitales, sino también en las parroquias, porque el enfermo no solo está en el hospital y está encamado, sino que también está en su casa, y con lo cual la Iglesia debe de llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, que haya gente que hagan esa atención y esa evangelización en el mundo del hospital, pero que también haya agentes de Pastoral de la Salud en las parroquias, en las comunidades cristianas, para que puedan llegar a las casas de los enfermos y visitar, consolar, acompañar y dar una buena noticia de vida y de esperanza. El sentido de la Pastoral de la Salud fundamentalmente es evangelizar en el mundo del sufrimiento y del dolor, y entonces estar cerca de esas personas que sufren, esas personas que están con enfermedad, tanto el enfermo como el familiar del enfermo, y entonces que esté ahí una palabra de consuelo, de esperanza, de acompañamiento, en definitiva de salud. La organización del capellán en el hospital debe de ser una coordinación con todos los equipos del hospital. Entonces, que el servicio religioso no sea ni más ni menos que cualquier otro servicio dentro del hospital. ¿Qué tal ha ido el curso? Bien. ¿Sí? Por las mañanas algunos, pero los sábados, visto y comprobado. De que eso, en vez de ser los sábados... normal, ordinario, atender. Entonces te atiende a ti. Porque si tú vas un día entre semanas... Camilo de Lelis, perdona que me refiera a él como fundador y modelo y patrono del enfermo. Para mí el enfermo es Cristo. Y yo tengo que ser un Cristo para el enfermo. Esta es la filosofía, el Evangelio de Jesús, el Evangelio de Camilo. Para mí el enfermo es Cristo, pero yo tengo que servir al enfermo como Cristo le sirvió. Dio la vida por él. Yo tengo que ser un Cristo para el enfermo. Amarle, quererle, servirle, pedirle perdón, ayudarle. Este ser samaritano esto lo tengo que tener yo muy claro como capellán, como persona, como sacerdote, como Camilo, como animador de animadores. Primero tengo que decir que nuestra procedencia es de Ceuta
Y allí en la parroquia colaborábamos en distintas actividades. Al llegar a Sevilla pensamos que nuestra obligación como católicos era incorporarnos a una parroquia también. Y pensando dónde nos incorporamos, pues después de meditarlo un poco, pensé, de acuerdo con mi marido, que era muy bien incorporarse a la pastoral de la salud. Y así fue la cosa. Entonces nosotros pertenecemos a la pastoral de la parroquia de los Padres Blancos, en Los Remedios. Bueno, la motivación principal también que a mí me ha llegado personalmente, pues ayudar a los enfermos, ayudarles, pues a acompañarles. Hay muchas veces que yo me he puesto en la situación de aquella persona que sufre, que padece, y la verdad es que me ha llegado el querer coger y ayudarle en la manera que se pueda. Surgió un cursillo de que había que hacerlo y tal para ayudar a estas personas y entonces pues nos apuntamos a ello. Llevo 23 años en la Pastoral de la Salud en Virgen del Rocío. Entonces el enfermo te acoge siempre muy bien, normalmente te acoge muy bien. Al presentarte al enfermo te presentas como de la Pastoral de la Salud, como del servicio religioso del Hospital Virgen del Rocío, ¿no? Y entonces pues ellos, no hay rechazo, así cuando te dicen, ven, pertenezco al servicio religioso. Algunos, otros no, otros te acogen, ay, pues yo soy muy religiosa, yo creo, yo quiero, a la Virgen del Rocío o a la Virgen Macarena, mi gran poder, con mucho entusiasmo y con muchas ganas, ¿no? Pero ese principio, luego ya ellos te van dictando, la entrevista te la van dictando ellos, ¿no? El encuentro con ellos te van dando. Y cuando ya te metes en más profundidad, es distinto. Pero ellos, más que nada, quieren, sobre todo eso, que alguien lo acompañe, que alguien esté con ellos, que alguien lo escuche. Si yo no oigo el latido y el dolor del hombre que sufre, no sabré servirles, no sabré ayudarles, no sabré ponerme a su nivel. El otro día, te cuento una experiencia, ¿no? El otro día oigo a una enferma que me dice, tengo miedo. Me lo dice la víspera de su intervención quirúrgica. Y le dije, dentro de un rato subo. Y estuve una hora con ella hablando del miedo, de su miedo, no un miedo etéreo. Quería que explicitase ese miedo durante una hora, de 9:30 a 10:30 de la noche. Y después le dejé la Eucaristía. Yo, si realmente no oigo el latido del hombre que sufre, no le podré ayudar. Eso es lo que a mí me configura, eso es lo que a mí me madura, eso es lo que a mí me ayuda. Doy muchísima importancia a el rito, a la forma, que no sea un rito frío, que sea una verdadera comunión entre Cristo y el enfermo, entre yo y el enfermo, y entre el enfermo, Cristo y yo y los demás. Porque si no hay comunión humana, no hay comunión eucarística y por lo tanto no hay comunión, unión entre Cristo, el enfermo y yo y nosotros con Él. Esos son los ritos, los signos que a mí personalmente quiero significar, quiero expresar. Te lo llevan ya, entonces ahí es el cachito que... Bueno, nos vamos otro ratito, ¿vale? Cuídate mucho. A los agentes de pastoral les tengo que ayudar y agradecer que sean receptivos, que sean abiertos, que sean voluntariosos. Yo les agradezco esta disponibilidad que ellos tienen, porque sacrifican muchas cosas, del ámbito familiar, del ámbito de poderse recrear.
este deseo de querer servir, los agentes de pastoral de salud, quieren dar salud a los demás. ¿Qué es salud? Muchos elementos. Es calmar, ser sosegados. Un agente de salud, agente de pastoral de salud, cuando vienen a hacer un curso de pastoral, de relación de ayuda, lo que intentan ellos es eso, dar salud, saber dar buenos días, saber dar malas noticias. Y esto en el hospital no se sabe dar bien malas noticias. Los agentes de pastoral de salud que vayan aprendiendo esto, hay que agradecérselo, porque es un elemento sanante en el hospital. Pienso que en los hospitales haría falta un espacio donde poder compartir el sufrimiento, el dolor, que pueda tener el familiar del enfermo, y que eso el médico no lo puede hacer y creo que no sea tampoco su papel. Pero sí es una gran necesidad que tiene fundamentalmente el familiar del enfermo. Entonces eso se está pensando ahora, sobre todo en el servicio de cuidados paliativos. En los servicios, en los hospitales donde hay ese servicio de cuidados paliativos, se están planteando la necesidad que tiene fundamentalmente el familiar de estar acompañado y de estar compartiendo con otras familias ese sufrimiento y ese dolor que tiene en ese momento, fundamentalmente por la enfermedad del cáncer, por la enfermedad del tumor maligno. Y entonces eso no existe. Pero sí escucho, donde estoy, porque hay un servicio de cuidados paliativos en el Hospital de San Lázaro, escucho que se lo están planteando a nivel de hospital, de médico, y porque se nota esa demanda y esa necesidad en la mayoría de los familiares de los enfermos. Y ahí tendríamos que estar, pues todos, no solo el que pueda ayudar a dar un consuelo desde la enfermedad física, sino también desde ese dolor y ese sufrimiento espiritual que produce el no poder estar cerca del familiar que se está muriendo y no puedo estar junto a él porque está en una UCI o está en un lugar donde no me lo permiten, o a lo mejor el que mi familiar está ya en estado de coma y no puedo compartir con nadie ese sufrimiento y ese dolor que tengo, y claro, a él no se lo puedo ni transmitir, ni cargar, ni además tampoco es la persona idónea para que a mí me ayude. Y ahí tendrían que estar alguien. Y entre ellos, yo diría que también el sacerdote, es decir, el servicio religioso, bien el sacerdote o bien el laico cristiano, comprometido, creyente, que cree que debe de estar ahí, como yo decía al principio de esta entrevista, o como queramos llamar, la evangelización. Y la evangelización no es solo del cura, sino también del creyente cristiano que está convencido de esa buena noticia que Jesús nos da, y que ahí tendríamos que estar también en el hospital. Me duele el hospital, ciertamente. ¿Por qué? Porque faltan espacios donde el dolor sea comunicado, no silenciado. Eso es lo que he hecho en falta. Espacios, comunicación humana, donde el dolor y la muerte se pueda comunicar, no silenciar.